Sobre pacientes de riesgo. El tema que vamos a abordar esta noche tiene que ver con el lupus, pacientes de riesgo que necesitan de muchísimos cuidados en el marco de esta pandemia por coronavirus. Para ello vamos a agradecer la presencia y nos está visitando la doctora Gabriela Salvatierra. Doctora, un gusto saludarla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Doctora, ¿es así? Los pacientes de lupus son pacientes de riesgo y que indudablemente necesitan hoy por hoy de muchísimos cuidados. Es así, Karina. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico son pacientes con una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica, es decir, que afecta a diferentes órganos y sistemas de etiología autoinmunitaria. Este tipo de enfermedad afecta entre un 70 y un 90% a mujeres en edad fértil entre los 20 y 40 años. Es una enfermedad, como bien decíamos, crónica que puede manifestarse de diferentes formas. Puede comenzar con artralgia, con decaimiento general, con un síndrome febril prolongado, con manifestaciones cutáneas, cardíacas, renales, inclusive la manifestación renal, como es, por ejemplo, la nefropatía lúpica, puede ser la manifestación principal o la única manifestación de un lupus eritematoso sistémico. Doctora, esta es una semana, vamos a llamarle, de información. Ayer fue el Día Mundial del Lupus. Aprovechar, creo que esa es la idea de la campaña, informarse. ¿Se puede prevenir, doctora? ¿Se puede tener una alerta de que estamos frente a un caso de lupus? Ayer, bien decías, Karina, se conmemoró el Día Mundial del Lupus, que es un día muy especial para nosotros los reumatólogos porque lo tomamos para concientizar, para conmemorar y para dar visibilidad a este tipo de enfermedad. Los pacientes con lupus pasan mucho tiempo deambulando con sus signos y síntomas y en general no saben, no es que no sepan, es muy difícil llegar al diagnóstico de lupus. Nosotros tenemos una manifestación aguda con un síndrome febril prolongado, con una nefropatía lúpica, en donde inmediatamente se realiza una biopsia renal, por ejemplo, o bien se realizan inmediatamente los anticuerpos que me van a hablar de lupus, o bien pueden pasar años o meses que el paciente tiene artralgias, decaimiento general, mialgias y no se llega al diagnóstico de lupus porque no va al especialista. Por eso el 10 de mayo, en realidad todos los días, nosotros queremos hablar sobre este tipo de enfermedad autoinmune dentro del gran espectro de enfermedades que tenemos, para que las pacientes o los pacientes que tengan ciertas manifestaciones clínicas puedan hacer la consulta en forma oportuna. ¿Qué es lo que tiene que alertar a una paciente a ir a la consulta, ya sea a su médico clínico o bien a un especialista, en este caso el reumatólogo? Habíamos dicho que entre un 70 y un 90% se presenta en mujeres en edad fértil, ¿sí? Es decir, entre los 20 y 40 años de edad. La pérdida del embarazo, por ejemplo, en el primer trimestre o en el último trimestre me tiene que alertar. Manifestaciones cutáneas muy comunes, como es el eritema en alas de mariposa o el rash cutáneo a nivel malar, también me tiene que alertar. Artralgias que luego se pueden transformar en artritis, que son los dolores articulares. Cuando el paciente llega con este síntoma, tengo que diferenciar si estamos ante otra enfermedad autoinmune, por ejemplo la artritis reumatoidea. Ahora que empieza la época de frío, el Raynaud, que es el cambio de coloración de la punta de los dedos con el frío, que se ponen pálidas o rojas como si no llegara sangre, también eso me tiene que alertar. El decaimiento general, un síndrome febril prolongado, una anemia en una paciente joven, en un paciente ya sea hombre o mujer, hay que estudiar, y dentro de los diagnósticos diferenciales de un síndrome anémico estaría el lupus eritematoso sistémico. Doctora, una de las consultas más recurrentes: lupus, vacunación COVID. ¿Los enfermos de lupus pueden vacunarse contra el COVID? Sí pueden vacunarse. Lo que pasa que ahora en el registro no aparecen las enfermedades autoinmunes. Llámese lupus, llámese artritis, llámese síndrome de Sjögren o Sjögren, o llámese enfermedad mixta del tejido conectivo o esclerodermia. Esa es la consulta más frecuente. Doctora, no salimos dentro de los grupos de riesgo.
Justamente ayer se emitió una carta de la Sociedad Argentina de Reumatología a la ministra de la Nación, la doctora Carla Bisotti, en donde se pide que se incluya a nuestros pacientes dentro del calendario de vacunación obligatoria para COVID-19. Bien, ojalá que esta semana, doctora, de información pueda llegar a los distintos hombres y mujeres, porque también los hombres pueden enfermarse de lupus. Sí, también los hombres pueden tener lupus, también pueden manifestarse ellos con un compromiso renal, con un derrame cardíaco, con un derrame pleural, es decir, líquido a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, o bien también otra de las manifestaciones que son muy frecuentes es el compromiso neurológico que puede tener esta enfermedad, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, cefaleas de tipo vascular, e incluso puede llegar a una psicosis cuando hablamos de psicosis lúpica. Pero se presenta mayormente en mujeres, pero los hombres no están exceptos de esto. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo su presencia, al estar acompañándonos, y ojalá hayan podido salvar muchas de las dudas y de las consultas que nos hacen diariamente en relación al lupus y por supuesto esta campaña de vacunación en toda la República Argentina, en el mundo contra el coronavirus. Muchas gracias, doctora. Por favor, gracias a vos, Karina. Muchas gracias.